Dios te bendiga. En esta hora vamos a estar hablando de lo que es el punto número 15 de nuestra confesión de fe, del arrepentimiento para vida y salvación. Es el tema que vamos a estar viendo la primera parte de él en esta hora. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, ¿qué ha sucedido? Que esa persona ha entendido que ya no puede vivir en una vida pecaminosa, una vida de pecaminosidad. Entendió que esa vida de pecaminosidad en la que se encontraba debe alejarse de ella, y ahora de manera voluntaria, él por sí mismo y de manera personal, decide acercarse al Señor. ¿O es el arrepentimiento fruto primero de la regeneración y transformación del Espíritu Santo en el corazón del hombre? Estaremos hablando del tema del arrepentimiento para vida y salvación, como ya hemos dicho, y vemos en todas las escrituras que el Señor nos ha provisto para la salvación del pecador por dos medios: por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Ambas cosas no son lo mismo, pero ambas cosas vienen juntas. Es como una especie de dicotomía: arrepentimiento y fe, aunque son dos cosas totalmente distintas. La fe sin arrepentimiento es una fe insípida, es una fe muerta. Y el arrepentimiento sin fe no es arrepentimiento, es como remordimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Mira una definición que nos da el pastor Suger Michelén. Cito: la palabra arrepentimiento viene del latín y significa pensar otra vez, mientras que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento significa cambio de mente. Noten que ambas palabras se relacionan con nuestro proceso de pensamiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad. Interesante eso. Entonces nosotros podemos decir que nosotros podemos ver en las escrituras que Dios llama al hombre a que el hombre cambie su manera de pensar, y que el hombre debe pensar como Dios, porque el hombre, cambiando su manera de pensar, cambia su manera de vivir, y eso lo vemos en las escrituras. Pero sigue diciendo el pastor Suger: lo primero que el pecador necesita es la convicción de que va camino por un camino equivocado, que va caminando, que lo ha llevado a una condenación eterna. Eso es lo que debe entender el pecador, y estamos plenamente de acuerdo. O sea, que lo primero que tiene que hacer el pecador es pensar y reconocer que está mal. Es el primer punto. Dicen por ahí que un adicto, cuando empieza a tratar su adicción, lo primero que debe reconocer es que es adicto. Porque si él va a tratar una situación y dicen de antemano: no, yo vengo por venir, o porque me han dicho, pero yo entiendo que yo no tengo ese problema, entonces no habrá, no se podrá tratar tal situación. Un pecador, lo primero que debe reconocer es su condición pecaminosa, lo perdido que está y la necesidad que tiene de Dios. El pecador tiene una necesidad de Dios que no la puede obviar. Sigue diciendo: alguien ha dicho que el arrepentimiento es un divorcio del alma del pecador. El alma toma la resolución de divorciarse del pecado. Es la reacción del individuo que vuelve en sí y por primera vez considera su pecado como la fuente de todas sus desgracias, como algo de lo que debe huir, como quien huye de una plaga. Eso es arrepentimiento.
Y sin ese arrepentimiento, nadie puede disfrutar de la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. El pecador no se arrepiente cuando cree que él no es tan bueno, yo no soy tan bueno, o que en realidad, bueno, yo no soy tan malo. Cuando dice, yo no soy malo, pero mira a fulano que es peor que yo. No, el pecador se arrepiente solo cuando puede palpar su condición y su necesidad de Dios. Cuando él puede ver su miseria y lo hundido que está en el fango del pecado. Esto, cuando él puede contemplar esto, entonces esto lo aterra. Y entonces es cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero tenemos que ser claros con este punto. Este punto no ocurre primero, sino que lo que ocurre primero es la regeneración del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Primero se da la regeneración del Espíritu Santo en el corazón del pecador y luego es cuando el pecador entonces puede reconocer esto, no antes. Es el Espíritu Santo quien despierta al pecador a la vida y él reconoce su condición y su maldad solo cuando ha sido transformado, cuando el Espíritu Santo cambia su corazón de piedra por un corazón de carne, y es ahí cuando él puede elegir libremente a Dios, no antes. Es ahí. Y es ahí cuando este pecador puede venir en arrepentimiento y fe. Lo que quiero decir con esto es que el pecado o el pecador no es quien hace el esfuerzo para acercarse a Dios. No es quien se quiere limpiar para ser aceptado por Dios. El pecador está empeñado en limpiarse y después de ser limpio entonces se va a acercar a Dios. No, no es así. No es así como las Escrituras nos lo enseñan. Es Dios quien a través de Jesucristo salva al pecador y quien a través de su Espíritu Santo lo regenera. El pecador por su propia cuenta no puede dejar su pecado. No puede, porque simplemente su naturaleza está inclinada al mal, y para él poder inclinar su naturaleza, para su naturaleza poder estar inclinada al bien, tiene el Espíritu Santo que transformar ese corazón. De lo contrario no lo podrá hacer. Por su propia cuenta el pecador no podrá dejar su pecado. No se va a limpiar por su propia cuenta. El hombre, por más deseo que tenga de querer limpiarse, no lo va a conseguir ni lo va a lograr. Cristo vino, dice las Escrituras, para limpiar al pecador, porque el pecador no podía limpiarse por sí mismo. Mira, como lo dice el pastor Michelet en esta parte. Estamos hablando de una persona que reconoce su pecaminosidad y al mismo tiempo su incapacidad de escapar de semejante condición. De una persona que, habiendo comprendido la maldad de su pecado y las terribles consecuencias que ese pecado le arremete ahora y en la eternidad, acude a Cristo con la disposición de obedecerle a Él. El pecador arrepentido no es aquel que dice, voy a reformarme primero y luego iré a Dios. No, es más bien el hombre que reconoce que no puede seguir luchando con la maldad de su corazón y, habiendo pedido perdón, pide también a Dios que le conceda la fuerza que necesita para ser librado de la esclavitud de su propia corrupción. Fin de la cita. Una vez el pecador ve su pecado, entonces reconoce su bajeza, entonces va a Dios en busca de socorro,
reconociendo su incapacidad. Pero leamos el primer párrafo de la confesión de fe, el punto número 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Dice el primer párrafo, que es el que vamos a estar viendo solamente. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlo eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Interesante. Quiero que veamos de inmediato a Tito capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 5. Mire qué interesante. Dice allí en Tito: que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Un cuadro terrible, dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Vamos a detenernos un poquito en este texto, solo un poquitito. Se manifestó Jesucristo, quien es la encarnación de la bondad y del amor. Se manifestó la bondad, Jesucristo, Dios en forma visible, en forma humana, Dios hecho hombre, así como nos lo dice Juan en su primer capítulo, desde el versículo 1, que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego más adelante nos dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Juan nos da la evidencia de la encarnación de Dios. Nos lo da todo el Nuevo Testamento, nos habla de Cristo como Dios y nos da evidencia, pero Juan se empeña en todo su libro en mostrar la deidad de Cristo. Se manifestó la bondad de Dios. Y quiero aquí que veamos lo que dice Gruden con relación a lo que es la bondad de Dios. Cito: la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. El ser y las acciones son perfectamente dignas de su propia aprobación. Fin de la cita. Esto porque no hay un ser igual a Dios. Él es lo supremo en bondad, pero también Él es supremo en justicia. Dios es la norma suprema. Dios es la norma suprema de todo bien. Él es el estándar, Él es lo más alto. Y en los versículos anteriores, los versículos que vimos de Tito, Tito nos da allí un cuadro, Pablo nos da allí un cuadro de la depravación del hombre. Nos muestra su bajeza y es como que le está diciendo: no se alegren, recuerden que ustedes en otras ocasiones también fueron de esta manera, y le presenta su bajeza, su corrupción. Éramos despreciables, amantes del pecado, nos deleitábamos en nuestro pecado, está diciendo allí el apóstol, pero también nos deleitábamos en el pecado que practicaban los que estaban cerca de nosotros. Y lo interesante aquí que yo veo es que este cuadro es interrumpido por un pero de Dios.
que son maravillosos esos peros de Dios. Mire cómo dice el versículo 4 nuevamente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, un pero, o sea, una división con un pero de Dios. El hombre era así, pero Dios. Se manifestó la bondad de Dios a nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. El hombre se iba a autodestruir, se iba a destruir a sí mismo. Nosotros nos íbamos a destruir, pero Dios intervino y Dios nos salvó en Cristo, nos rescató en el Hijo, y hoy somos salvos y justificados por los méritos de Cristo. Esto es algo extraordinario. Estábamos perdidos, estábamos rumbo al infierno por nuestra maldad. Y el Señor intervino para que nosotros hoy estuviéramos aquí y seamos llamados hijos de Dios. El Señor intervino y nos dio vida en su Hijo. Entendamos esto, queridos hermanos. Dios nos salvó en Cristo y Jesucristo pagó nuestras deudas ante el Padre, y ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. Nosotros no somos vecinos, ni somos transeúntes, nosotros somos hijos de Dios. Y eso debe llenarnos de confianza, y eso debe llenarnos a nosotros de consuelo. Nuestro Salvador nos cuida y nuestro Salvador nos protege. Y si no dejó que nuestra maldad nos destruyera, tampoco dejará que las situaciones difíciles nos destruyan. Somos vencedores en Cristo. En medio de cualquier circunstancia, mira a Cristo. Escucha todo lo que el mundo dice. Escucha incluso lo que tu propia carne dice. Luego ve a las Escrituras a ver qué dice Dios. Porque aunque el mar esté embravecido y las olas estén llenando la barca no se va a hundir. Tu vida no se va a ahogar por las crisis. Tú no vas a zozobrar. El Señor está ahí contigo, y eso es lo que importa. El único que puede mandar a callar la tormenta está contigo. Y si no ha hecho algo en contra de lo que está sucediendo, para revertir lo que está sucediendo, porque Él tiene un plan o tiene un propósito con tu tormenta, tiene un propósito con tu crisis. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Es más grande el amor de Dios incluso que nuestra propia pecaminosidad. Incluso más grande que nuestra propia maldad. Dios no actúa por caprichos como a veces creemos. Dios es un Dios de propósito. La bondad y la misericordia del Señor se nos manifestaron cuando nosotros creímos en Él, cuando se produjo el arrepentimiento en nosotros. Su bondad infinita y su misericordia eterna nos alcanzó. Dios nos ha tratado con amor, gracia y compasión. Y dice Gruden que el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otro. O sea, que el amor de Dios es una entrega de sí mismo para beneficio de otro. Y la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. Nosotros merecíamos castigo. Sin embargo, Él nos ha dado gracia y misericordia. Recibimos el favor inmerecido de nuestro Dios. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nuestros pecados, no los suyos, porque no lo tenía.
y Él pagó la pena para la remisión de nuestros pecados y para nuestro perdón. Dice el versículo 5 de Tito, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, todos nuestros pecados eran futuros. Su muerte cubrió todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Cuando murió por nosotros en la cruz. Pero esta salvación no se basa en nuestras buenas obras. Nadie llega a ser cristiano, nadie llega a vivir una vida cristiana por sí solo. No son las personas buenas las que van al cielo, porque no hay bueno. Romano dice que no hay bueno ni aun uno. Los hombres no merecen la salvación, porque todos son pecadores, todos son culpables, todos son reos del infierno. Son merecedores del castigo de Dios por su maldad, todo. Todas las obras del hombre son como trapo de inmundicia para Dios. Nadie tiene poder por sí mismo para vivir una vida cristiana. El que lo intente fracasará. Solo los pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios pueden vivir una vida cristiana, porque ellos son guiados por el Espíritu Santo. Las buenas obras no son el resultado de la salvación. O sea, yo hago buenas obras y me salvo. No, no es así, es al revés. Es al revés. Donde hay salvación, también hay buenas obras. Y debemos entender eso. Por eso es que dice el texto de Tito, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La misericordia de Dios provee un camino de justicia por el que se evita el castigo. No hay otro lugar por el cual el hombre puede evitar el castigo, sino el camino de justicia que Dios ha provisto para el pecador. La salvación es una obra de misericordia. Es el favor de Dios por lo que merecen castigo. El Señor nos lavó y nos limpió del pecado. Y esa renovación no es más que una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva criatura y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, amados hermanos, entendamos todo esto y aprendamos a mirar a Cristo como la fuente. Cristo es la fuente y Cristo es la razón de ser. Por eso dice el escritor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios te bendiga.